Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Lo seguimos acompañando a esta hora en Meridiano Blue, un día triste para Colombia, un día de decirle adiós al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Por eso vamos directamente al Congreso de la República con don Mateo Piñeros, porque ya el cuerpo del senador está allí, decenas de personas se han acercado a decirle adiós. Adiós y gracias, Mateo, adelante. Hola Marcela, buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Meridiano Blue. Yo la saludo desde la entrada del Salón Elíptico en el Congreso de la República. Desde las 8:30 de la mañana están entrando pues algunos ciudadanos que han decidido venir a manifestarle su apoyo a la familia del senador Miguel Uribe. También han venido diferentes líderes políticos y la familia del senador ha estado presente desde muy temprano. Uno de ellos es su tío Julio César Turbay, quien ha dicho que esta situación que se presentó con Miguel Uribe debe abrir la puerta para que el país llegue a un acuerdo nacional. Estas fueron sus palabras. Yo he hecho un llamado ciertamente a que en honor a la memoria de Miguel Uribe se trate de hacer un acuerdo nacional, un entendimiento sin odios y sin agresividad. Marcela, aquí han llegado diferentes personalidades políticas. También estuvo la hermana del senador Miguel Uribe. Hablamos de María Carolina Hoyos, quien llegó con sus hijos. Estuvo el procurador Gregorio El Hash, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado, el exministro Juan Fernando Cristo, el ex canciller Álvaro Leiva y bueno, como le decía, también algunos colombianos que han venido incluso desde otras ciudades, desde otras regiones para despedir al senador Miguel Uribe. Mateo, gracias, pero no solamente las grandes personalidades y los personajes del país político han ido allí hasta el Congreso de la República a despedirse del senador Miguel Uribe. También, como usted lo menciona, decenas de ciudadanos, de gente del común que ha sentido en su corazón el dolor por la partida de Miguel Uribe, han ido hasta allí al centro de Bogotá a decirle adiós. Se armó fila, ha sido nutrido el ingreso desde otro punto del centro de Bogotá. Vamos con Nicolás Rodríguez. Hola Marcela, buenas tardes para usted, para los oyentes. Es la 1:03 en este momento. Las autoridades están dejando entrar grupos de a 30 personas para despedir el cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay. Recuerden ustedes, si están interesados en venir aquí al Congreso de la República, la puerta está abierta hacia las 6 de la tarde, obviamente para que puedan despedir a todos los candidatos, a todos el senador Miguel Uribe Turbay, y por supuesto siguen llegando personas. Lo que vemos atrás es la fila que se están haciendo de las personas del común, como usted la llama, que están también pasando por los filtros de seguridad aquí en las escaleras del Congreso de la República. Nosotros estuvimos acá pendientes toda la mañana y nos encontramos con algunos testimonios muy interesantes y muy conmovedores. Venían personas de Bogotá, venían personas también de diferentes partes del país, pero recordaron aquel episodio de violencia de los años 90, cuando asesinaron a Diana Turbay, cuando asesinaron también al, en ese entonces, candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, el padre de hoy del alcalde de Bogotá, y por supuesto más magnicidios que han ocurrido en este país. Esto fue lo que mencionaron algunas personas a la entrada. Acompañar a un líder, a una persona buena que fue vilmente asesinada. Yo he vivido en carne propia, ya tengo 64 años, yo he vivido la muerte de Diana, la muerte de Galán. Es inaceptable esto que pasa. Volví a repetir lo de Galán otra vez. 19, 21 años tenía. Causa el mismo dolor. La motivé porque era el senador y posiblemente era el presidente de Colombia. Y desafortunadamente lo mataron porque no les convenía ciertas partes. 1:05 p.m, Marcela, hace unos instantes sacaron la pancarta del senador Miguel Uribe Turbay con un rostro gigante aquí a la escalera del Congreso de la República, donde muchas personas también apenas la sacaron empezaron a aplaudir, recordando pues obviamente la memoria política y la memoria también de vida del senador y precandidato Miguel Uribe. Nosotros seguimos reportando desde las escaleras del Congreso. Muy bien, Nicolás, 1:05 p.m.
Estamos en esta emisión especial de Meridiano Blue desde el Capitolio Nacional, desde el Salón Elíptico, en el momento en el que se cumplen ya 18 horas de la Cámara Ardiente, en la que se rinde el último adiós, un homenaje al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Ustedes han escuchado lo que ha estado ocurriendo en el transcurso de esta mañana. Ya vamos a escuchar a todos los personajes que han estado con nosotros, con Cristian Correa, con Nicolás Rodríguez, con Mateo Piñeros. La fila sigue siendo muy larga en la Plaza de Bolívar, como lo estaba contando Nicolás, de colombianos que vienen a despedir a Miguel Uribe Turbay. Vamos a mostrarles a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue lo que está pasando en este preciso momento. Hay, para quienes nos están escuchando, un homenaje de todos los sectores políticos, de ciudadanos que vienen desde muy lejos incluso para rendir esta despedida a Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado luego de un atentado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Están en compañía del doctor Julio César Turbay Quintero, las personas que están en este momento despidiéndose de Miguel Uribe. Julio César Turbay Quintero, tío de Miguel Uribe Turbay, quien a esta hora está recibiendo las despedidas, los saludos de quienes están en la fila. Ahí estamos viendo, están entrando en grupos de 30 personas ante la cantidad de gente que hay a esta hora afuera de la Plaza de Bolívar en el Congreso de la República. Estamos con ustedes en esta emisión especial de Meridiano Blue, como les estamos contando. Las personas tomando fotos a la imagen, al retrato de Miguel Uribe Turbay, que ha sido ubicado al lado izquierdo del féretro, que a esta hora sigue siendo custodiado por 4 integrantes del Batallón Guardia Presidencial, con la bandera de Colombia encima y con 4 velones, con 4 cirios en señal de respeto a lo que significa esta Cámara Ardiente. Estamos viendo al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que ha venido a rendir homenaje, a darle un sentido pésame a la familia de Miguel Uribe Turbay. Estamos viendo a la hermana de Miguel Uribe, María Carolina Hoyos, en medio de lo que significa este difícil momento. Ya vamos a regresar para contarles qué más ha pasado en la jornada de hoy, porque este ha sido un escenario muy importante para dejar de lado lo que significan las divisiones, los discursos de odio, un llamado a la responsabilidad a todos los sectores políticos. En un ambiente muy crispado, con amenazas de muerte que se siguen revelando contra otros dirigentes políticos. En Medellín hoy se confirmó un plan de las disidencias para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y contra varios concejales de la capital antioqueña. Héctor Santamaría. Ricardo, así es, buenas tardes. Preocupación existe en la ciudad de Medellín porque los concejales que conforman las bancadas de los partidos Centro Democrático y Creemos aseguraron que una fuente que consideran de alta credibilidad señaló que presuntos integrantes de las disidencias de las FARC del Frente 36 exactamente atentarían contra por lo menos 3 de ellos, además del alcalde Federico Gutiérrez y su secretario de Seguridad Manuel Villa. Las denuncias puestas en conocimiento de la Fiscalía de la Unidad Nacional de Protección, tal como lo revelamos en primicia en Blue Radio, surgieron desde la cárcel de Cómbita el 26 de mayo, es decir, 10 días antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá. La concejal fiscal Claudia Carrasquilla. Hay una alianza también entre la oficina del 12 y la oficina de Córdoba o el GDO de Córdoba, quienes han manifestado que de igual manera también están recogiendo dinero para hacer un atentado. Lo que se conoce desde la Unidad Nacional de Protección, Ricardo, es que ya están analizando cada caso, y en el caso del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hubo nuevamente un refuerzo para mirar su seguridad. 1:09, hablando de negociaciones de paz como las que ha anticipado el presidente Gustavo Petro, se conocen detalles, Cristian, del país en el cual se estarían adelantando los diálogos preliminares del gobierno nacional con el Clan del Golfo, que no es otra cosa que el grupo heredero de los paramilitares, pero que hoy evidentemente es un grupo dedicado al narcotráfico. ¿Qué sabemos sobre esas negociaciones? Ricardo, grupo que para el efecto de las negociaciones con el gobierno nacional se hace llamar el Ejército Gaitanista de Colombia, pero el nombre popular es el Clan del Golfo. Pues pudimos constatar precisamente con el jefe del equipo negociador de este diálogo que adelanta el gobierno nacional desde el 2022, que efectivamente el Estado catarí será un garante del proceso. Sin embargo, no confirman si las conversaciones avanzan en ese territorio o si efectivamente es un respaldo el que hace el territorio catarí a este diálogo con el grupo armado delincuencial del Clan del Golfo.
Muy bien, Cristian, 1:10. Marcela Peña, ¿qué se prevé, cambiando de tema, del reporte de utilidades que entregará Ecopetrol en la tarde de este martes? ¿Qué sabemos, Marcela? Pues se prevé una nueva caída en las utilidades. Lo que dicen algunos analistas es que este podría ser el peor resultado en 18 trimestres y que si se confirman las predicciones estaríamos hablando de las utilidades más pequeñas desde el fin de la pandemia. En el primer trimestre del 2021, Ecopetrol tuvo utilidades por 3,1 billones de pesos, con un precio del petróleo un poco por debajo del que tenemos hoy. La expectativa es que los resultados hoy sean inferiores y con un precio del petróleo un poco más favorable. Muy bien, Marcela, gracias. Hablamos ahora de las lluvias, del invierno que azota al país. En Condoto se produjo la más grave emergencia en las últimas horas. Hay más de 1.500 casas sin techo por el vendaval que afectó esta zona del departamento de Chocó. Danilo Arias. Ricardo, buenas tardes. Al momento la mayor parte de este municipio chocuano se encuentra sin luz como consecuencia de la caída de 20 postes. El hospital, la alcaldía municipal y el centro de adultos mayores quedaron totalmente afectados, por lo que el alcalde de Condoto, Gustavo Hincapié, pide ayuda urgente al gobierno nacional. El panorama es muy desastroso, la verdad. Gracias a Dios no tenemos víctimas mortales, Él nos guardó, pero las pérdidas materiales son incalculables. Es por eso que nuevamente elevamos ese llamado al gobierno departamental. Con apoyo de la gobernación del Chocó se busca entregar las primeras ayudas humanitarias y el traslado de tejas para entregarle a las 1.500 familias que sus casas quedaron desechadas, Ricardo. Y hablando de lluvias, de inundaciones, el IDEAM lanza una alerta para 400 municipios del país. Jessica Gutiérrez. Las intensas lluvias que han azotado al país en las últimas semanas han provocado un incremento preocupante en el número de municipios bajo amenaza por desastres naturales. Pues según el más reciente informe del IDEAM, 452 municipios se encuentran bajo algún nivel de alerta por riesgo de deslizamientos en regiones como Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. De total, 70 municipios están en alerta roja, destacándose el departamento de Antioquia, seguido por Casanare, Chocó, Meta y Santander, cada uno con 6 municipios en 4. Y es que a eso se le suman las alertas hidrológicas que reflejan el alto riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en diversas áreas del país, por lo que el IDEAM está recomendando a los comités municipales y departamentales de gestión de riesgo mantener activados sus planes de contingencia y a la ciudadanía a estar atenta a los comunicados oficiales y reportes meteorológicos. Y vamos a Cali. El fin de semana hubo desórdenes en la Fundación Universitaria CESEP porque no se pudieron realizar las pruebas saber de los jóvenes que están a punto de graduarse porque hay un conflicto entre los estudiantes y la Sociedad de Activos Especiales. Es una fundación universitaria que tiene más de 600 jóvenes, más de 600 estudiantes que están en vilo porque la decisión, Lina Vera, según hemos conocido, sería la liquidación de la fundación. Eso se está discutiendo hasta ahora. Sí, señor Ricardo. Desde esta mañana, funcionarios del Ministerio de Educación, la Sociedad de Activos Especiales y representantes de la Fundación Universitaria CESEP llevan a cabo una reunión para tomar decisiones sobre el futuro que tendrá el centro educativo. Esto tras conocer que la SAE anunciara a través de un comunicado que por múltiples irregularidades halladas al interior de la institución, tomó la decisión de que está en proceso de liquidación. Precisamente hablamos con Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores, que manifestó que se está buscando alternativas con el Ministerio de Educación para no cerrar el lugar. Señores de la SAE, nosotros les pedimos reconsiderar esto. ¿Por qué? Porque liquidar esto es muy fácil. Entonces, ¿quién va a responder? Y es que algunos estudiantes también piden que se busque una manera de salvar la institución y que los más de 600 jóvenes que pagaron su matrícula puedan arrancar su semestre, Ricardo. Muchas gracias, Lina. Hablamos de noticias del mundo, hablamos del cambio climático. Mientras en Colombia hay emergencias por lluvias, en Europa las temperaturas extremas llevan a que se enciendan alertas rojas en Francia, Italia y España, con los consabidos incendios forestales y personas fallecidas. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. La segunda ola de calor de este verano que asola España comenzó el pasado 3 de agosto y, según las últimas previsiones de la Agencia Española de Meteorología, podría alargarse hasta el próximo día 18, siendo así la más larga de este año y una de las más intensas de la última década. En los últimos días, las temperaturas han hollado los 44 grados en Córdoba y Sevilla.
Este calor ha provocado, por ejemplo, que este lunes una de cada 4 estaciones de la red de la AEMET registrase en España valores iguales o superiores a los 40 grados. La principal consecuencia de este calor es la intensidad de los incendios forestales que esta mañana han arrasado miles de hectáreas, de sur a norte, empezando por Andalucía, siguiendo en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid. Por su parte, más de 3.700 personas han sido evacuadas en distintas regiones del país. Especialmente grave ha sido el incendio de Las Médulas en la provincia de León, un paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde más de 700 personas han tenido que abandonar sus hogares. Estos incendios además dejan un muerto en los alrededores de Madrid porque Madura es en el 90% de su cuerpo, a lo que hay que sumar un trabajador temporal en Cataluña que murió mientras trabajaba en la recogida de la fruta en las horas de máxima insolación. Terrible la ola de calor en Europa, Enrique, gracias. La vida sigue. Hoy hay jornada de fútbol en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana para los equipos colombianos. Don Octavio, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Richie, con el saludo para todos, muy buenas tardes, un gusto saludarlos como siempre. Hoy es un día especial porque habrá actividad de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, estaremos hablando de eso en minutos, pero también porque hay novedades con respecto a futbolistas colombianos, porque además ya jugó Lucho Díaz, en un rato va a jugar Richard Ríos, hay Champions League, hay mucho deporte a lo largo de todo el día de hoy, incluyendo además partidos importantes que tienen que ver con el comienzo de algunas ligas, así que estaremos hablando de eso, de béisbol de las Grandes Ligas, porque hay noticias con respecto a José Quintana, así que hay mucha actividad con deportistas colombianos, todo eso acá en minutos en los deportes en Meridiano Blue. Anoche, durante su programa de televisión, que Nicolás Maduro planteó al presidente Gustavo Petro articular las operaciones militares y policiales de Colombia y de Venezuela en la zona binacional recientemente creada y que se extienda desde el estado Táchira hasta La Guajira, al noroccidente venezolano, allí con el estado Zulia. Decía el mandatario que además tienen que trabajar en conjunto los gobernadores y alcaldes de ambos lados de la frontera con el objetivo común de enfrentar la violencia y los grupos irregulares armados. Agregaba que ya del lado venezolano se está logrando, decía él, esa meta con la erradicación de laboratorios de drogas y la incautación de cocaína. Recordemos que esta primera zona binacional fue acordada hace unas 3 semanas cuando estuvo aquí en Caracas Alfredo Sade, el jefe del gabinete de Gustavo Petro, que fue recibido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Pero escuchemos lo que decía Maduro hace apenas unas horas sobre esta alianza militar que él propone. Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Es la 1:18 p.m. Seguimos en esta emisión especial de Meridiano Blue desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Ustedes están en Ditus, están en YouTube, están viendo las imágenes de la cámara ardiente que a esta hora sigue abierta para rendir homenajes a Miguel Uribe Turbay. Estará abierta hasta este miércoles a las 9 de la mañana. A esta hora se ha suspendido provisionalmente el ingreso de las personas que por centenares están en la Plaza de Bolívar a la espera de su ingreso, porque en minutos hará su llegada al Capitolio Nacional la vicepresidenta Francia Márquez para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay, para dar el pésame a la familia del senador y precandidato a la presidencia que fue asesinado, que murió en las últimas horas a la 1:56 de la mañana de este lunes, luego de luchar durante más de 2 meses por su vida, luego de haber sido víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Modelia, en el occidente de Bogotá. Hacen presencia líderes gremiales, a esta hora la presidenta de ANATO, Paula Cortés, hacen presencia los amigos y colegas congresistas, entre ellos el senador Carlos Aram Jiménez. Estamos viendo también al representante a la Cámara, Andrés Forero, uno de los más cercanos, uno de los amigos personales del senador Miguel Uribe Turbay. Mientras estamos en este desarrollo, estamos viendo allí la coordinación que se está haciendo. Allí está María Carolina Hoyos en la parte posterior del Capitolio, del Salón Elíptico, en compañía del equipo, del staff de Miguel Uribe, a la espera de la llegada de la vicepresidenta Francia Márquez, que se convertiría en la funcionaria de más alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro, en acercarse a acompañarlos y a rendir homenaje y a dar el pésame y la despedida al senador asesinado en las últimas horas. Mateo Piñeros, usted ha estado toda la mañana
en otro punto del Capitolio ha estado hablando con las diferentes personalidades que han estado desfilando, que coinciden en un punto y en un mensaje. Este no es el momento de la polarización, este no es el escenario para los odios, este es el escenario para buscar, como lo decía incluso Julio César Turbay Quintero, que el asesinato de Miguel Uribe no sea en vano, que sea un punto de partida hacia un acuerdo nacional. Necesitamos dejar de matarnos. Necesitamos dejar de matarnos y menos por política. Necesitamos coexistir, necesitamos respetar las diferencias, necesitamos un país diferente para nuestros hijos y para los que vienen después. Mateo, los mensajes de los diferentes dignatarios que han estado hoy en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Ricardo, después de las 8 de la mañana empezaron a entrar aquí por esta puerta al Salón Elíptico diferentes personalidades. Usted lo decía, es un mensaje que llega desde todos los sectores políticos, sociales y económicos de los líderes que se han acercado aquí al Congreso, y es el de la unidad, el de sacar la violencia de la política, y una de esas primeras personas que llegó fue el procurador Gregorio El Hash, quien asegura y hace una reflexión, y es en qué momento Colombia perdió el camino de la paz, que es el camino que en este momento se debe retomar con más fuerza. No solamente hay que lamentarlo y decirle a Colombia que esto no debe seguir pasando, que tenemos que volver por los rumbos de la paz que se han perdido, no sabemos en qué curva de la historia, pero que los colombianos hemos sido siempre capaces y hemos tenido la grandeza de arreglar nuestras diferencias. No puede ser que estar en desacuerdo se convierta en una razón para violentar al otro. El presidente del Senado, el liberal Lidio García, llegó también hacia el mediodía, que fue uno de los mensajes más fuertes o más contundentes que se ha escuchado el día de hoy aquí en el Congreso. Él asegura que los líderes políticos de todas las bancadas, el presidente desde el Ejecutivo, sus ministros y demás, pues tienen una responsabilidad, y es lograr superar esta polarización. Él dice, hoy fue Miguel, pero si seguimos de esta manera, pues mañana seguirá siendo otro político, como lamentablemente ha pasado en la historia del país, y es esto lo que debemos evitar. Esto fue lo que dijo Lidio García. Lo digo porque esto tiene que empezar desde el mismo presidente de la República y de todo el gabinete, del mismo Congreso de la República, que también tiene que bajar los ánimos, y de todas las fuerzas vivas, porque estamos a puertas de unas elecciones. Y no quiero imaginarme lo que viene. Si ya empezó esto con Miguel, ¿quién vendrá? ¿O con quién será el próximo atentado? Aquí tenemos que aunar esfuerzos, todas las fuerzas vivas, por tener un mejor país. El presidente de la Cámara de Representantes también estuvo el día de ayer aquí en el Salón Elíptico, y lo hizo en horas de la mañana, enviando también un mensaje en este sentido y refiriéndose también a las declaraciones que ha entregado por medio de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro sobre el homicidio de Miguel Uribe. A mí me pareció que el comunicado del presidente fue espectacular, o sea, inclusive reconoce la pérdida de Miguel Uribe de manera muy profunda, y la verdad el mensaje de unión que manda la directora del DAPRE, el doctor Benedetti, como colombianos. Acá hemos visto, Ricardo, representantes a la Cámara y senadores de diferentes partidos, no todos ellos, digamos, afines a Miguel Uribe y al Centro Democrático, pero todos ellos sí buscando respaldar en este momento a su familia, a María Carolina Hoyos, su hermana, que ya hace presencia acá, a su tío Julio César Turbay, que también nos habló, y ya lo vamos a escuchar en unos minutos, pero primero vamos a escuchar a Clara Luz Roldán, quien es codirectora del Partido de la U. Lo primero es un mensaje de solidaridad, un mensaje de amor, un mensaje de unión, como nos lo ha expresado su señora esposa, su familia, que este es el momento en que Miguel entregó su vida por los colombianos, y hoy no nos queda sino manifestarle a su familia que los acompañamos, que estamos con ellos. Incluso exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro se acercaron al Capitolio. Lo hizo el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Que lo primero que hay que decir es que tenemos que ser absolutamente claros. Los responsables de este asesinato son las organizaciones criminales que querían y quieren hacerle daño a este país, no solamente a la familia Uribe Turbay, no solamente al Centro Democrático, sino a todos los colombianos.
Y también el ex canciller del gobierno Petro, hoy con algunas diferencias, pero igual se acerca acá el ex canciller Álvaro Leiva. Yo no diría que es una repetición, este no es un caso adicional de candidatos que han sido asesinados. Aquí hay un trasfondo de la mayor importancia. Yo creo que hay que averiguar qué sucedió, por qué sucedió y quiénes son los autores. Esto no es para poner a un candidato más en una lista. Aquí hay algo muy de fondo. El país está Ricardo, en un mensaje importante el que entrega Julio César Turbay, el tío de Miguel Uribe, quien ha asegurado que esta situación debe llevar al país a un acuerdo nacional. María Carolina Hoyos, la hermana del senador Miguel Uribe, también ya está presente aquí en el Congreso. Sin embargo, ella prefirió entrar al Salón Elíptico por ahora sin pronunciarse ante los medios de comunicación y esperar un poco pues que avance la jornada del día de hoy. 1:26. A esta hora escuchan y ven ustedes a Andrea Botero, una artista que está dedicando una canción Vuela Alto, Miguel, el homenaje que a esta hora se le rinde en el Capitolio Nacional. Es más fuerte que el odio que lo quiso callar. Fuerza, Miguel, el corazón de Colombia te espera. Tu familia, tu gente, tu bandera. Hoy unimos las manos para verte regresar. Fuerza, Miguel, cada oración se convierte en un puente. Cada lágrima es fuerza en tu frente. No podrán con el amor que nos hace luchar desde el campo, la sierra, la ciudad, desde el alma de un pueblo que no se va a arrodillar. Somos vida, somos luz, somos fe. Miguel, Colombia contigo es de pie. Fuerza, Miguel. Hoy el cielo te mira y te mira. Que la vida te envuelva y te inspire. Nuestro canto te abraza y no te soltará. Ay, fuerza, Miguel. Fuerza, Colombia. Vuela, Miguel. 1:28. El homenaje que hasta ahora se rinde en el Capitolio Nacional. Andrea Botero es la artista que ustedes escuchan de fondo, que están viendo en Dito, en YouTube. Vuela Alto, Miguel, cantaba la canción María Carolina Hoyos, su hermana, y hasta ahora aplauden los asistentes a la Cámara Ardiente del senador Uribe Turbay, asesinado. Murió en las últimas horas, había sido víctima de un atentado el pasado 7 de junio. Cristian Correa, más de 1.500 personas han hecho presencia en la Cámara Ardiente y no solamente son dirigentes políticos, la gente del común ha estado presente aquí. Ricardo, sí, de hecho, quienes más han llegado a la Cámara Ardiente son precisamente los ciudadanos del común, como usted lo decía, según los reportes que tiene la Oficina de Protocolo del Senado, por lo menos 1.500 personas han entrado, primero en grupos de a 15 personas y luego de a 30, esto pues por supuesto entre la gran afluencia de personas que han querido llegar. Como le hemos dicho a este último homenaje al senador Miguel Uribe, pues había también dudas sobre el protocolo y el cronograma del miércoles previo a la Eucaristía de las exequias del senador Miguel Uribe, y fue precisamente el secretario general del Senado de la República, Diego González, quien nos confirmó hace algunos minutos cuál va a ser ese orden del día que empezará a partir de las 10 de la mañana del miércoles, cuando ya la ceremonia, por lo menos acá en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, sea privada para amigos y familiares. Y para el día de mañana se tiene previsto a partir de las 10 de la mañana los honores que se rinden en esta clase de protocolo de duelo. Se le entregará la resolución de duelo a su familia, se leerá, intervendrá el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. También tengo entendido que se le dará la oportunidad de intervenir al presidente del Partido Centro Democrático y posterior a eso nos dirigiremos a la Catedral Primada para celebrar la misa del senador a las 2. Pues recibirá los honores que están dispuestos para entregarse por parte del Congreso de la República. Hablará también el director del Centro Democrático, previo entonces a salir hacia la Catedral Primada en esta ceremonia que será presidida por el arzobispo colombiano Monseñor Luis José Rueda. Alrededor de la Plaza de Bolívar hay todo un dispositivo de seguridad también, tanto para garantizar el acceso sin problemas para los visitantes, también como por supuesto para garantizar la seguridad de quienes quieran acceder a la Cámara Ardiente. Lo que queda de esta jornada
de Cámara Ardiente, que irá hasta las 6 de la tarde. El coronel Álvaro Moras, el comandante de operativos especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, y está informando también cuánto personal de la policía estará dispuesto para este operativo. Contamos aproximadamente con 600 uniformados de diferentes especialidades, los cuales van a ejercer un control en la parte externa y un control en la parte interna, verificando lo dispuesto por parte de la mesa directiva del Congreso de la República en una circular emanada el día de ayer, donde se dispone la prohibición de ingreso de algunos elementos como maletas. Están prohibidos entonces los elementos cortopunzantes, armas de fuego, bubucelas, tambores y bolsos para el ingreso a quienes vienen hacia el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. Cristian, gracias. 1:31. Sigue cantando a esta hora Andrea Botero en el homenaje a Miguel Uribe Turbay en Cámara Ardiente en el Capitolio Nacional. Una pausa y ya regresamos en Meridiano Blue. Día declarado oficialmente de luto por el gobierno. Solo un día decidió el presidente Petro por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador de la oposición, candidato presidencial. Su féretro, el de Miguel Uribe, llegó anoche, pasadas las 9 de la noche, al Capitolio Nacional, en donde va a estar hoy en Cámara Ardiente, que es una figura francesa para significar el homenaje que se le hace a su trayectoria y su vida. En los últimos días se dio a conocer que el Zarco Aldínever, quien sería el cerebro detrás del atentado al senador Miguel Uribe, habría sido asesinado en Venezuela. ¿Quién confirmó esta información? Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en Mañanas Blue. Nosotros recibimos una información de inteligencia, varias. La primera fue el combate que hubo entre el ELN, el cartel del ELN, y las disidencias de la FARC, de la Segunda Marquetalia, por una disputa típica de narcos, de droga. Posterior a ello, nos reportaron que dentro de los muertos estaba el Zarco Aldínever y otro criminal, y luego la Segunda Marquetalia sacó un comunicado. Revisamos la autenticidad del mismo y confirmamos que sí correspondía a este grupo criminal. Pero igual son criminales y pueden mentir. Posterior, varios días después, porque ese evento ocurrió el lunes pasado, confirmamos por otras fuentes que nos dijeron que sí, pero que físicamente nosotros tengamos la evidencia, no. Son solamente información de inteligencia, la cual tiene un alto grado de credibilidad. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Somos libres y necesitamos gozar nuestra libertad. Por ello la defendemos, pero también somos responsables. Es decir, asumimos las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Hoy te quiero invitar a ti a revisar cómo las estás enfrentando, cómo las estás asumiendo. Ser adulto es ser fiador de uno mismo, es ser capaz de asumir las consecuencias de cada cosa que hacemos. Hoy te invito a creer en ti, a confiar en ti, a ser libre, pero también a ser muy responsable. ¡Ánimo! Tú sabes. Tras el asesinato del senador Miguel Uribe, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, hace un llamado a moderar el lenguaje. Este es un momento para que todos los colombianos moderemos el lenguaje, que nuestras expresiones no sean descalificadoras. Es cierto que hay dolor, es cierto que hay impotencia, es cierto que hay rabia. Esos sentimientos son muy humanos y hacen parte de la sinceridad de nuestro corazón. Pero también no podemos quedarnos ahí, porque le hacemos un daño a Colombia. Creo que lo que necesitamos es que el lenguaje sea un lenguaje con el poder de la esperanza, con el poder de construir, con el poder de la fraternidad, y creo que el lenguaje es muy importante en este momento. Usted dice relanzar esta tarea, es una misión de todos los días, de todos los momentos, en los distintos escenarios donde vivimos y trabajamos, que seamos capaces de que nuestro lenguaje construya un país que debemos cuidar, que es responsabilidad de todos nosotros. Por lo tanto, esta invitación es para todos y yo el primero que debo asumir un lenguaje
de consuelo, de fortaleza, de esperanza y de unidad para nuestro país. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Y comenzamos hablando de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, hoy en un día especial porque decíamos que hay participación de clubes colombianos en estas dos competencias, en el regreso de las dos competencias, ya confirmada la gran final en el Estadio Monumental de Lima, la Casa Universitaria de Deportes en el Perú, la gran final de la Copa Libertadores. A las 5 de la tarde van a jugar en Brasil Fortaleza y Vélez, a las 7:30 Peñarol y Racing en Montevideo, y en Colombia, en Medellín, van a jugar Atlético Nacional frente a Sao Paulo. Se van a encontrar el verdolaga frente al equipo que hoy dirige Hernán Crespo, así que estaremos pendientes primero de ese duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo. En la Copa Sudamericana, atención que habrá partido a las 5 de la tarde, el Once Caldas de Manizales estará recibiendo la visita de Huracán de Argentina, Huracán que llega sin su principal figura hasta el Palo Grande, y a las 7:30 de la noche América de Cali estará recibiendo nada más y nada menos que a Fluminense, el Fluminense de Germán Cano, así que ahí estará jugando el equipo en el Pascual Guerrero de Cali, así que estamos atentos a la participación de los tres clubes colombianos en estas competencias. Decíamos entonces que también habrá Liga de Campeones de Europa, Champions League en su fase previa. Va a jugar el Benfica a partir de las 2 de la tarde frente al Niza de Francia. El Benfica ganó como visitante en Francia 2-0, mantiene la ventaja. El equipo acaba de confirmar la alineación. Va a jugar Richard Ríos como titular en el equipo portugués. También jugó un amistoso el Bayern Múnich, ganó 2-1, jugó Lucho Díaz desde el minuto 67 para los alemanes, terminaron ganándole 2-1 al Grasshopper de Suiza. Hoy entrenó Juan Guillermo Cuadrado con el Pisa, está haciendo noticia el colombiano que ya está en su nuevo club, que ya está entrenando en Italia luego de su paso por varios clubes importantes, está con el recién ascendido Pisa. También fue confirmada la venta de Santiago Moreno desde el Portland Timbers a Fluminense de Brasil precisamente. El jugador estará en el equipo de Fluminense, en el ex equipo de John Arias, ahí estará jugando entonces Santiago Moreno como hombre importante de Fluminense. Y entre otras cosas, también les contamos que el día de ayer, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee terminaron consiguiendo su 10ª victoria consecutiva. Hoy son el mejor equipo del momento en el béisbol de los Estados Unidos. La figura de ayer fue el colombiano José Quintana, que volvió a ganar y fue parte de esa victoria. Hoy el equipo estará buscando la 11ª victoria de manera consecutiva. Siguen siendo el equipo con mejor récord y todos guiados por el colombiano José Quintana. Así que estamos atentos entonces. Recuerden, juega el América de Cali, juega el Once Caldas, juega el Atlético Nacional de Medellín. También hay novedades con respecto a los diferentes futbolistas colombianos. Jugó Lucho Díaz, en un rato juega Ríos, juega con el Benfica en la Liga de Campeones de Europa. Así que estamos atentos a todas las novedades, por supuesto, acá en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el exalcalde Enrique Peñalosa habló de la visión de gobierno que tenía el fallecido senador Miguel Uribe. Yo quiero enfatizar es lo escasos que son líderes como Miguel, con ese trabajo. Miguel era un trabajador. A Miguel le encantaba estar en los barrios con la gente, con los líderes, con los ediles, con los concejales. Los líderes que combinen esas cualidades humanas, de esa empatía, de ese trabajo por los más necesitados, y que además de eso tengan esa capacidad gerencial y que tengan esta elocuencia, son muy escasos para un país. Eso no es que haya muchos como Miguel. Claramente lo que era su trabajo en los últimos años como congresista, el principal énfasis es que creo que es evidente para Colombia, la principal necesidad hoy, que es hacer cumplir la ley. Ser estricto en el cumplimiento de la ley es lo más democrático que hay. Cuando no se cumple la ley, los avivatos y los matones se imponen. Miguel tenía eso claro. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La otra imagen es la de María Claudia Tarazona,
la valiente viuda de Miguel Uribe, que está pidiendo que aquí no haya ni venganzas ni actos difamatorios alrededor de la muerte de Miguel Uribe, que él hubiera tenido grandeza. En Meridiano Blue. Una pausa, seguimos en el Capitolio Nacional. Ustedes están viendo en Dito y en YouTube la señal y la imagen de lo que está ocurriendo a esta hora, 1:40 en el Salón Elíptico, con la cámara ardiente en la que es despedido. Se rinden homenajes al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio, fue asesinado. Duró más de 2 meses luchando por su vida en la Fundación Santa Fe, exactamente 2 meses y 4 días, y en las últimas horas falleció en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá. Seguimos viendo la larga fila de los colombianos, les decimos más de 1.500 hasta ahora registrados por parte de la policía, que están haciendo el desfile frente al féretro del senador y precandidato asesinado. Como ustedes pueden ver, les contamos nosotros, personas colombianos del común, no solamente dirigentes políticos, que vienen a despedirse del congresista y precandidato que fue asesinado. Hacemos una pausa en la noticia que tiene que ver con los homenajes a Miguel Uribe Turbay y hablamos de una muy grande polémica que se origina por las afirmaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en las últimas horas dijo que la idea es integrar las fuerzas militares de Colombia y Venezuela en la frontera. El presidente Petro dice que eso no fue lo que dijo Maduro. Sin embargo, las palabras fueron dichas. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, el planteamiento desde Venezuela al gobierno colombiano es articular las operaciones militares y policiales en la zona binacional recientemente creada y que se extiende desde el estado Táchira hasta la Guajira colombiana. Decía el mandatario venezolano que además tienen que trabajar en conjunto gobernadores y alcaldes de ambos lados de la frontera con el objetivo común de enfrentar la violencia de los grupos irregulares armados. Agregaba Nicolás Maduro que ya del lado venezolano se está logrando esa meta con la erradicación de laboratorios de drogas y la incautación de cocaína. Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico, completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Recordemos que esta primera zona binacional fue acordada hace unas 3 semanas, el pasado 17 de julio, cuando estuvo acá en Caracas Alfredo Sade, el jefe del gabinete de Gustavo Petro, quien fue recibido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la idea además de que en el mediano plazo sean 3 las zonas binacionales, es decir, que se ocupe toda la frontera desde el Amazonas hasta La Guajira. Santiago, gracias. Y en la zona de frontera en Cúcuta hay temor por parte de varios sectores de que Colombia termine aceptando la propuesta de Nicolás Maduro y por esa vía se pierda soberanía en el país. Richard Quiñones. En una alocución televisada, Nicolás Maduro propuso al presidente Gustavo Petro unir fuerzas militares en ambos países para patrullar la frontera dentro de una zona económica binacional. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La idea fue presentada como una fórmula para erradicar la violencia, narcotráfico y los grupos armados. Abarca desde el Táchira y Zulia hasta La Guajira. Sin embargo, en las poblaciones fronterizas, la propuesta ha encendido las alertas. Los habitantes en esta zona limítrofe temen que un despliegue conjunto pueda diluir la soberanía colombiana y abrir la puerta a injerencias en asuntos internos, especialmente en territorios históricamente golpeados por la ausencia de los gobiernos de turno. El diputado de la Asamblea de Norte de Santander, Juan Diego Ordóñez. Venezuela debe preocuparse por sus problemas, una dictadura que tiene muchos años y no nos puede a nosotros involucrar en sus problemas internacionales. El concejal de la ciudad de Cúcuta, Alonso Torres. Es una propuesta inconstitucional, sin ninguna base jurídica. Yo hago un llamado enérgico al comandante de las fuerzas militares, al comandante de la Policía Nacional, al comandante del Ejército, al comandante de la Fuerza Aérea, al comandante de la Armada, que no caigamos en los juegos del vecino país. Maduro aseguró que Venezuela ya está libre de cultivos ilícitos y esta alianza podría convertir la frontera en una zona piloto de paz. Pero en Colombia, voces críticas cuestionan la viabilidad de coordinar estrategias militares con un país que enfrenta denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos y un modelo de seguridad opuesto. Y es que fundamentalmente, Richard,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera que el mayor capo del cartel de los soles es Nicolás Maduro, uno de los más importantes traficantes de drogas del planeta, y por eso aumentó a $50 millones la recompensa por su captura. Muy distinto a lo que dicen en Colombia sobre quién está hoy gobernando de manera ilegítima a los venezolanos. Sobre eso, dos temas importantes desde la justicia colombiana. 4 de los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han expresado que el régimen de Venezuela es ilegítimo porque tiene una política institucional de violación de los derechos humanos y por eso no han concedido extradiciones de colombianos hacia Venezuela. Lo segundo es que en ese contexto en el que hay connivencia probada del régimen de Nicolás Maduro con grupos criminales colombianos, la misma Sala Penal de la Corte le ha expresado a la fiscal general Luz Adriana Camargo su absoluto desacuerdo con el proyecto de ley radicado por el gobierno nacional, por el ministro de Justicia, que busca darles beneficios a las bandas criminales. 1:46, hablando de esas bandas, las disidencias de las FARC en la frontera con Venezuela, todo coincide, están tecnificando su táctica de extorsión, su técnica criminal. Están llegando al punto de que expidieron códigos QR para pedir las extorsiones, para pedir el boleteo a los comerciantes. Increíble. Felipe García. Criminales del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las FARC aparecieron en un video informando lo impensable. En las declaraciones anunciaron la implementación de un sistema de cobros de extorsión a través de un código QR para los cobros que realiza comerciantes, ganaderos, empresarios y microempresarios en Arauca, Casanare y Boyacá. En el video destacan, según ellos, que este mecanismo permitirá a las personas citadas para el pago de estas extorsiones bajo amenazas escanear el código y confirmar que la solicitud proviene de la estructura armada criminal. Según el anuncio, solo 3 integrantes están autorizados para el recaudo de estas rentas criminales, alias Richard Santos, Giancarlos Medina y Sneider González. De acuerdo con el mensaje, el uso del código QR busca evitar pagos a terceros, incluyendo personas en las cárceles, que se hacen pasar por miembros de las disidencias de las FARC. Aseguran además que en la región se han presentado casos de pagos fraudulentos a falsos emisarios, situación que, dicen ellos, afecta supuestamente a los gremios. Con un código QR para que las personas citadas lo escaneen y verifiquen que sí es la organización quien les hace el llamado. En la comunicación también se presentó el modelo de papelería que supuestamente utilizan estos delincuentes para las citaciones, donde este código QR es el elemento central para validar la autenticidad. La instrucción fue dirigida a todos los sectores económicos y a la comunidad del oriente colombiano. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el uso de este sistema por parte de estos criminales. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:48 p.m. Seguimos en el Capitolio Nacional. Ya vamos a volver a contarles qué está pasando en la Cámara Ardiente que se está instalada desde anoche para rendir homenajes al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado por, según dice la Fiscalía, las disidencias de las FARC. Un golpe muy duro al país, un golpe sensible. Ya vamos a contarles qué está diciendo Estados Unidos a esta hora. ¿Qué dicen desde el Consejo de Bogotá? Hay más voces, hay muchas otras voces de lo que está pasando hoy aquí, en esta despedida al senador Miguel Uribe Turbay. Antes, hay 2 noticias importantes para compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con el proceso judicial que se adelanta, pero está a punto de terminar en la Fiscalía contra algunos integrantes, algunos líderes de la Compañía de Jesús, sacerdotes, por presunta omisión en el terrible caso de abusos sufridos por los jóvenes, en su momento los niños de la familia Llano, hoy adultos, incluso adultos mayores, a manos del padre Darío Chavarriaga, uno de los más aberrantes casos de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica. La noticia a esta hora, Juan Esteban Quintero, es que la familia Llano decidió desistir de la denuncia ante la justicia penal en contra de los integrantes de la Compañía de Jesús. Así es, Ricardo. En la década de los 70, el padre jesuita Darío Chavarriaga cometió actos de abuso sexual contra los 8 hermanos de la familia Llano Narváez, precisamente al lado de ese edificio en donde usted se encuentra, en el Colegio San Bartolomé de la Merced. Por todo este caso se conoció que hubo una denuncia interna y se empezó a investigar dentro de la iglesia todos estos
estos actos relacionados con el padre Darío Chavarriaga, y fue en el año 2014 que 3 figuras eclesiásticas muy importantes tuvieron conocimiento de esa investigación y no la reportaron a las autoridades judiciales. Hablamos de la Fiscalía General de la Nación. Entre ellos, el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Herrú, y otras dos figuras como Luis Javier Zarralde y Hans Zollner. Pues luego de que se realizara un acto de conciliación y de reparación en ese colegio el pasado mes de abril, la familia Llano Narváez pidió a la Fiscalía que archive esta investigación. Escuchemos a Fernando Llano. Consideramos que no tiene sentido continuar con una persecución penal contra quien realmente de manera honesta y de todo corazón ha pedido perdón, y nosotros lo acogimos de esa manera. Ricardo, en los últimos meses ya se empezó a realizar una reparación material, económica, pero también unas terapias a esta familia que tuvo que vivir estos vejámenes y vivir con esa lamentable sensación durante todos estos años. Pero también hablamos con Fernando Llano sobre ese acto de perdón y cómo lo perciben ellos en este momento. Algo que no se va a olvidar nunca, no se puede olvidar, pero tenemos que aprender a vivir también y sacar fuerzas de ese dolor también y entender que la vida sigue y que no nos podemos anclar a esas situaciones del pasado para guardar resentimientos. Ricardo, si bien la familia Llano Narváez, que son las víctimas de todo este proceso, están pidiendo que se archive la investigación, que no continúe la investigación, al final será determinación de la Fiscalía si decide avanzar con este proceso, con esta indagación preliminar, porque de todos modos ellos tienen varios elementos que podrían corroborar que efectivamente se puede haber cometido un delito, pero ya será una tarea del ente investigador y del fiscal que lleva este caso, Zair Jiménez. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. Doña Marcela Peña, una 51, cuénteme la historia que tiene que ver con lo que podría ser otro decretazo del gobierno nacional, esta vez relacionado con la reforma laboral, con lo que en discusiones aquí en este mismo hemiciclo, en el Capitolio Nacional, hundieron a voto limpio los senadores. El gobierno intenta sacar adelante por la puerta de atrás, vía decreto, una parte importante sobre sindicalización y multinivel que se había hundido. Exactamente, ese es el punto, Ricardo. Ayudita para la memoria, aunque la reforma laboral finalmente fue aprobada, un capítulo muy importante para el petrismo, que era el de los derechos colectivos de los trabajadores, se hundió desde los primeros debates. Pues bien, el gobierno no lo está dando por muerto. Esta mañana el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció 9 decretos adicionales a la reforma laboral, entre ellos uno muy específico sobre negociación por sector económico o por rama de actividad. Dice él que ya comenzó, por ejemplo, a convocar a las empresas de carbón para que exista una negociación conjunta con sus trabajadores. Planea hacer lo mismo en alimentos y en otros sectores económicos. Dice él que este debe ser el camino hacia el futuro. En la unificación de pliegos, en la unificación de vocerías e incluso que en lo posible avancemos hacia sindicatos unificados por sectores de producción o por empresas, y por qué no que avancemos hacia una única central. Dice el ministro que la fortaleza para el movimiento de trabajadores depende entonces de ser sindicatos mucho más grandes y poderosos, y que en esa dirección invita entonces a trabajar a los sindicatos. Uno de los grandes ausentes en el Capitolio para despedir al congresista Miguel Uribe Turbay es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque está en detención domiciliaria y se lamentó públicamente de no estar allí dándole el último adiós. El expresidente es noticia por cuenta de la Procuraduría, que presentó formalmente la apelación contra la condena de 12 años que le impuso la juez Heredia por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El documento tiene 81 páginas y ya lo tiene el Tribunal Superior de Bogotá, y en él se advierte que no se valoraron correctamente las pruebas. Para el procurador Vladimir Cuadros, los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron
llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación. Dicho de otra manera, para la Procuraduría no está clara la supuesta orden que dice la Fiscalía y que provoca esta sentencia. El expresidente Uribe le hubiera dado a cadena para comprar y sobornar testigos. Para la Procuraduría también se alega que no se pudo establecer la tipicidad de la conducta por la que está acusado el expresidente Álvaro Uribe y que no se estableció, más allá de toda duda razonable, que el expresidente Uribe tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos de lo que lo acusan. Es decir, para la Procuraduría, Uribe nunca dio instrucciones para manipular o presionar a los testigos, por lo que le piden al Tribunal Superior de Bogotá tumbar la condena. Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Es la 1:55 p.m. Seguimos acompañándolos desde el Capitolio Nacional. A esta hora continúa la Cámara Ardiente. Siguen los homenajes que a esta hora les están rindiendo los colombianos a la memoria del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, asesinado, víctima de un atentado y que ha fallecido en las últimas horas. Ustedes pueden ver en este momento las imágenes de los colombianos que están acercándose a el féretro. Hay una muy detallada delimitación. Hay 4 integrantes del batallón Guardia Presidencial cuidando su féretro, que está cubierto por la bandera de Colombia. Las personas con su teléfono móvil en las manos tomando fotos, algunos presignándose ante el cuerpo sin vida del senador asesinado, víctima de la violencia política que lamentablemente no cesa en nuestro país. Hay pronunciamiento a esta hora del gobierno de Estados Unidos sobre el asesinato, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Juan Camilo Maldonado. Ricardo, mientras este homenaje se adelanta en el Salón Elíptico del Congreso de la República, en el Departamento de Estado avanza una rueda de prensa en la que, más allá del tema trascendental en estos momentos de los Estados Unidos, que es la reunión que van a sostener este viernes el presidente Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el tema con el que se arrancó esta rueda de prensa fue el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La rueda de prensa la preside la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, y confirmó que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, viajará esta misma tarde a Bogotá para asistir mañana a los servicios conmemorativos del senador Uribe Turbay. Esto dijo la portavoz del Departamento de Estado. We are deeply saddened to learn of Colombian Senator Uribe's tragic death. Senator Uribe, nos entristece profundamente la noticia del trágico fallecimiento del senador colombiano Uribe. Su liderazgo y visión para el futuro de Colombia fueron evidentes durante sus años de servicio público a la nación y al pueblo colombiano. Su visión y aliento y compromiso con su país alientan a innumerables personas en todo el mundo, y sus contribuciones al futuro democrático de Colombia, aunque interrumpidas de forma escandalosa, perdurarán e inspirarán a las generaciones futuras. Recordemos también, Ricardo, que en las últimas horas también se ha confirmado la visita de una delegación encabezada por el congresista Bernie Moreno. Se van a reunir al menos 3 congresistas de los Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro, obviamente para estrechar relaciones, pero también para buscar que el presidente baje su tono frente al gobierno de Donald Trump. 1:58 p.m. Gracias, Juan Camilo. Hablando de otro Juan Camilo Merlano, publica nuestro corresponsal en Washington, aparte de una declaración que rindió en las últimas horas en un podcast el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que tienen que ver con Colombia. Ya vamos a escuchar las frases recordadas de Miguel Uribe mientras seguimos viendo el desfile de las personas que siguen llegando. Hay cambio de guardia a esta hora. Están llegando los integrantes del Guardia Presidencial a relevar a quienes han estado durante las primeras horas de esta mañana velando la Cámara Ardiente. ¿Cada cuánto tienes? ¿Ese es el cambio, Cristian? Cada 2 horas aproximadamente están haciendo este relevo en el batallón Guardia Presidencial. 4 hombres de este batallón que han estado acompañando el féretro del senador, como usted lo dice, Ricardo. Ahí estamos viendo la ceremonia, es parte de la Cámara Ardiente, es parte de la solemnidad
que tiene este momento doloroso para el país, la despedida de un senador y precandidato a la presidencia asesinado. Intentamos escuchar lo que hacen a esta hora, el cambio de mando. Ahí estamos viendo cómo entran y salen. Es el cuarto cambio de guardia que hacen el día de hoy en este punto del Capitolio Nacional. Les decía que Juan Camilo Merlano, citando al secretario de Estado Marco Rubio en Seth and Friends in the Morning, decía lo siguiente: estamos muy preocupados por Colombia. Este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo. Esto en referencia cuando le preguntan a Marco Rubio sobre el asesinato, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Y agregó Marco Rubio, según dicen sus redes sociales Juan Camilo Merlano: la gente olvida que a principios de los 90 Colombia era básicamente un estado fallido, es decir, estaba al borde del colapso y lucharon tan duro para recuperar el país de los carteles. Y solo pensar que podría retroceder debido a la violencia política o a la violencia del narcotráfico o lo que sea es simplemente desgarrador. Y solo esperamos, agrega Marco Rubio, que las instituciones en Colombia, los militares, los tribunales, todos, mucha de la gente allí en el Congreso, no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora mismo. 2 en punto, Catherine Ávila, las frases de Miguel Uribe Turbay, asesinado vilmente por quienes no respetan y no toleran las diferencias, por quienes quieren que Colombia siga inmersa en la violencia. El 5 de junio, 2 días antes del atentado en su contra, Miguel Uribe decía esto desde Asobancaria en Cartagena. Nos están devolviendo un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y quienes lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan. Un país sin violencia es mi propósito de vida. Es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada tras ser secuestrada por los extraditables. Cuando apenas estaba aprendiendo a hablar, le enviaba un mensaje a su mamá en cautiverio. Estoy esperando para jugar contigo. Mamita linda, te quiero. Diana Turbay nunca regresó a jugar con él y su vida comenzó y terminó marcada por la violencia. Fue concejal de Bogotá en 2012, en 2014 asumió la presidencia del Consejo, en 2016 fue secretario de Gobierno de Bogotá y en 2019 se lanzó a la alcaldía. En 2022 encabezó la lista del Senado por el Centro Democrático y desde allí en múltiples debates en el Congreso cuestionó el manejo que se le dio a los grupos al margen de la ley. Aquí se para un senador de las FARC a decirme con cinismo que es que no llegaron por la vía de los privilegios, no. Pero lo que yo puedo decir con tranquilidad es que yo nunca seré juzgado por uno de los muchos delitos que quien habló y muchos de los que lo acompañan deberían haber sido. Niños abusados y reclutados, asesinados. Fue también el rostro frecuente de las convocatorias ciudadanas contra las reformas del Ejecutivo y un férreo opositor al presidente Gustavo Petro en iniciativas como la consulta popular. Esto lo dijo horas antes de su atentado en Modelia. Ministro que firme el decreto convocando a la consulta popular, lo demandaré por prevaricato. Primero la Constitución, primero el pueblo colombiano. Su carrera se desarrolló con ideales muy cercanos a los del expresidente Álvaro Uribe. Presidente, yo quisiera saber si es verdad lo que dicen en todo el país, que usted se levanta después de las 9 de la mañana. Porque un país que trabaja así no merece tener un presidente que no lo hace. Afortunadamente aquí estamos, los que queremos trabajar y madrugar por este país. Y vamos a volver a trabajar y trabajar. La voz del político de 39 años se apagó tras un atentado en su contra, pero su legado se mantiene en la memoria de los colombianos. 2 de la tarde, 3 minutos, don Nicolás Rodríguez. Los antiguos colegas, Miguel Uribe Turbay comenzó su carrera política en lo que significa el Consejo de Bogotá. Sus concejales amigos hoy están proponiendo que haya homenajes con el nombre de Miguel Uribe a grandes obras de infraestructura que se están construyendo en la capital del país. Sí, señor, mire, colegios públicos que en este momento se están construyendo en Bogotá, y también lo que se propone es que la nueva era del estadio El Campín tenga por lo menos el nombre del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Uno de los que propuso además y de los que también habló de esta iniciativa es el concejal Julián Rodríguez Astoque, que junto con la bancada también del Centro Democrático pues quieren brindarle ese homenaje al senador Miguel Uribe. Esto fue lo que mencionó el concejal.
poder añadir algunos elementos. Hoy se propuso, por ejemplo, que el estadio Nemesio Camacho El Campín, que va a tener una nueva versión, pueda llevar su nombre. Yo hice una propuesta de que uno de los colegios de Bogotá que se están construyendo, que son legado para la ciudad, también pueda llevar el nombre de Miguel Uribe Turbay, homenajes dentro del Consejo, algunas acciones puntuales. Ricardo, se espera además que el Consejo de Bogotá también tenga acciones como un día conmemorativo al senador Miguel Uribe Turbay, pero son proyectos que se están debatiendo a lo largo de esta semana en el Consejo. Hay homenajes en todo el país, Nicolás, para el senador Miguel Uribe Turbay. En Medellín, la Eucaristía en la Alpujarra fue encabezada por el arzobispo de la capital antioqueña, por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Melissa Álvarez. Ricardo, así es, hace pocos minutos terminó el segundo homenaje póstumo que se realiza en Antioquia a Miguel Uribe Turbay en la plazoleta del Centro Administrativo de la Alpujarra en Medellín, con un acto religioso al que asistieron cientos de ciudadanos vestidos de blanco, también políticos de la región, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón. La Eucaristía, como usted lo decía, fue presidida por el arzobispo Monseñor Ricardo Tobón Restrepo y comenzó con un sentido discurso sobre lo que fue la vida del senador. También hubo un minuto de silencio y una ofrenda floral por su eterno descanso en medio de mensajes contra la violencia en el país. Eso dijo Jonathan Gutiérrez, uno de los asistentes. Pues este no es solo un homenaje a Miguel Uribe, es un homenaje a todas esas víctimas que han sufrido la violencia en Colombia. Es muy triste lo que está sucediendo. Necesitamos una Colombia unida. No solo Medellín, todas las ciudades se tienen que levantar a rechazar este acto. Mientras en Antioquia siguen los 3 días de duelo decretados por la gobernación, tanto el alcalde como el gobernador confirmaron que viajarán a Bogotá para darle el último adiós a Uribe Turbay. Y en Bucaramanga también hubo hoy homenajes a Miguel Uribe Turbay en la gobernación. Julián Mejía, buenas tardes. En la mañana de este martes, la Gobernación de Santander realizó un homenaje póstumo al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en hechos que han conmocionado al país. El acto estuvo encabezado por el gobernador Juvenal Díaz, quien recordó la trayectoria personal y profesional del dirigente político, marcada por momentos difíciles como el secuestro y posterior asesinato de su madre, Diana Turbay, y por su servicio a Colombia en distintos cargos públicos. Es un homenaje a la vida de un ser humano que le sirve a la patria en diferentes cargos, decide ser candidato presidencial y es asesinado vilmente con unos disparos en la cabeza. Eso es muy doloroso. El homenaje concluyó con un minuto de silencio en memoria de Miguel Uribe Turbay, en medio de un llamado a proteger la vida de los líderes políticos y garantizar la democracia en el país. En Cali también hay a esta hora decenas de ciudadanos en homenajes a Miguel Uribe Turbay. Estefanía Toledo, ¿cómo transcurrió la jornada? Ricardo, pues a la plazoleta de San Francisco en el centro de Cali llegaron decenas de ciudadanos para participar de este acto solemne en rechazo al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. En unidad, vestidos de blanco y con flores alzadas en el aire, realizaron un minuto de silencio. Además, enviaron un mensaje de pésame y solidaridad a la familia del precandidato presidencial. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estuvo presente en este acto y pidió a los colombianos desescalar los discursos de odio. Que no es solamente porque es Miguel Uribe, es que todos los días por actos de violencia mueren personas inocentes en este país. Tenemos que unirnos en medio de las diferencias, no importa de qué partidos políticos, de qué religión somos, desescalar el odio, la violencia verbal que tanto incita a la violencia física. Además de pedir claridad sobre el magnicidio del senador, en el Valle del Cauca también se pidió mayor respaldo por parte del gobierno nacional a los temas de seguridad, Ricardo. Hace presencia a esta hora casi en pleno la Corte Constitucional en la Cámara Ardiente del Capitolio Nacional, los magistrados Vladimir Fernández, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés, José Fernando Reyes, también el magistrado Miguel Efraín Polo. La mayoría, 8 de los magistrados de la Corte, estaban presentes dándole el último adiós al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay y saludando a su familia. Cristian, ¿qué tienen previsto para los homenajes en la tarde de este martes y lo que viene en este miércoles? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ricardo, hasta las 6 de la tarde entonces estará la Cámara Ardiente para los ciudadanos que quieran llegar hasta este punto del Congreso de la República. El miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana serán los honores por parte del Congreso de la República y entregarán la resolución de duelo a la familia. Intervendrán en este espacio el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y también lo hará el director del Partido Centro Democrático. Posterior a esto, sobre las 11:30 de la mañana, empezarán entonces los honores militares en la Plaza de Bolívar, camino a
la Catedral Primada de Colombia. A esta hora el presidente Gustavo Petro encabeza la ceremonia de ascensos en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Dice el presidente Gustavo Petro que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay es un hecho de conmoción nacional sobre el que hay que investigar y analizar. Es un tema en que las autoridades competentes, tanto de gobierno como fiscalía, han puesto todo su apoyo e incluso pedido a expertos internacionales ayuda en la investigación para esclarecer la verdad del crimen. Dice el presidente: debo aclarar que Colombia lleva decenas de años matándose por venganza o por sectarismo político, odio, y agrega: la palabra odio en Colombia no ha dejado de ser palabra, sino que ha pasado a la acción. Concluye: una de las cosas que aprendí en mi vida, dice Gustavo Petro, presidente de Colombia, es a no odiar. Bolívar también fue víctima del odio. Así pidió hace algunos instantes el presidente Gustavo Petro un minuto de silencio por la memoria de Miguel Uribe Turbay. Quiero, antes de comenzar, que se haga, no sé si la banda puede acompañarme, un minuto de silencio por la paz de la familia y la paz misma del senador Mario Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, perdónenme. Son las 2 de la tarde y 11 minutos, ya llega el Blog Deportivo, estamos en esta emisión especial, agradecemos a nuestros colegas por permitirnos prolongarnos durante algunos minutos, extendernos, pero lo que está pasando aquí lo amerita. Seguimos viendo el desfile de personas despidiendo a Miguel Uribe Turbay. Hasta las 6 de la tarde estará abierto para el público este espacio, el escenario de la Cámara Ardiente. Vemos precandidatos a la presidencia, vemos a Mauricio Liscano, vemos al abogado Jaime Lombana, vemos al país pasando por el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Antes de irnos, antes de la pausa, en minutos llega el Blog Deportivo, hay noticia urgente, un nuevo atentado terrorista que acaba de ocurrir en el departamento de Caquetá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, fuentes del Ejército y de la Policía nos confirman que la casa de una familiar de la esposa del gobernador del Caquetá fue atacada con explosivos en zona rural de ese departamento. En este momento tropas del Ejército se movilizan a ese sitio porque al parecer hay personas desaparecidas. La casa, hay que decir, quedó totalmente destruida. Esto es, Ricardo, una noticia en desarrollo. Estás escuchando Blue Radio. En Meridiano Blue queremos hablar de la conexión que tendrá Colombia con el famoso tren del café, que nace en el departamento de Risaralda, conectando departamentos Antioquia y también el departamento de Caldas. Una vía férrea para poder conectar los departamentos de nuestro país y también las culturas que nos inundan a los colombianos. Por eso estamos conectados con el gobernador del departamento de Risaralda, Juan Diego Patiño. Bienvenido aquí a los micrófonos de Blue Radio Meridiano Blue. Realmente este es un tema muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la región, en lo que en días pasados logramos con los gobernadores de Caldas y Antioquia, que fue colocarnos de acuerdo para, a través del OCAD departamental o regional más bien de regalías, invertir unos recursos que ascienden a cerca de 22.000 millones de pesos para hacer realidad los estudios en fase 3 de esa conexión férrea que inicia desde Pereira en el sector de Caimalito, va a conectarse al kilómetro 41 donde hay un desarrollo logístico pensado en el departamento del Caldas, y esto nos conectará con la Pintada y las vías férreas de Antioquia. Realmente importante porque en días pasados también la señora ministra de Transporte hace un anuncio de una inversión de 1.1 billones de pesos para el ramal que conduce desde Zarzal hasta Caimalito, el tren del Pacífico, lo que interconectaría realmente casi que todo el país por estas líneas férreas. Especifiquémosle a los oyentes ya para finalizar esa conexión también entre los océanos, el Pacífico y el Atlántico, cuando hablamos de los puertos también. ¿De qué manera se va a hacer a través de estos 3 departamentos? ¿Cómo también podemos llegar a esta conexión de país? ¿Por qué se está haciendo este tipo de iniciativas? Sebastián, importante aclarar que el año pasado se le entregan los estudios preliminares del tren del Pacífico al Ministerio de Transporte, que no contemplaron este ramal entre Caimalito, kilómetro 41 de Antioquia, sino que contemplaron un ramal antes del norte del Valle en Zarzal hacia Ibagué y hacia Chiriguaná.
donde obviamente nosotros como gobernantes vemos un potencial importante en el desarrollo logístico del país. Y hoy la señora ministra, que vuelvo y reitero, este es un anuncio bien importante, el de la inversión de 1.1 billones en la conexión que comunicará Zarzal con Cartago y asimismo con Caimalito en Pereira, la posibilidad real de que en los próximos años, sacando adelante este proyecto que va para fase de factibilidad entre los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda, pues podamos hablar de la verdadera conexión de los dos océanos, de los puertos más importantes en importaciones y exportaciones de este país, que permitan el sostenimiento de esas líneas férreas, que permitan el tráfico de esas líneas férreas y que permitan el desarrollo de esta región tan importante como es la centro país. Como usted lo acaba de decir, es el desarrollo para las regiones de Colombia que conectan también desde el centro hasta los diferentes puertos, las costas, para poder facilitar el transporte, para facilitar las conexiones y la intercomunicación del comercio también que debe de haber entre las regiones del país para con el mundo. Es Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, aquí en Meridiano Blue.